muerte, hay viudez, hay vacío, hay amargura. Pero en el versículo 6 hay un cambio clave, donde dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Después de tocar fondo, y si quiere un poquito más de trasfondo de la enseñanza hoy, puedes escuchar la que está archivada de la semana pasada. Después de tocar fondo, Noemí se levanta. Y a veces simplemente tienes que levantarte. Hay cosas en la vida que cuesta hacer, que es difícil. Y simplemente tienes que decir: voy a tomar el primer paso. ¿Lo vas? Y eso ya nos enseña algo. Lo que hizo Noemí. Aunque hayas tomado malas decisiones, estés viviendo en medio de las consecuencias, siempre hay un camino de regreso. No siempre elimina. ¿Eso para mí, hermano? Oh, gracias. El camino de regreso no siempre significa que las consecuencias se borrarán. Eso lo tenemos claro. Si alguien es borracho por 40 años y se vuelve a Cristo, se convierte a Cristo, tiene vida eterna, Dios le libera de ese vicio, no significa que no posiblemente le dé cirrosis, ¿me entienden? Pero ahora va a poder caminar con Dios todos los días y experimentar el gozo que hay, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de una enfermedad que nosotros mismos causamos. Siempre es mejor con Dios. Y Noemí está tomando la decisión de volver. Mi mensaje se llama Cuando decides volver. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, gracias por este pasaje que ya hemos leído con el hermano Pablo, y tú ya nos hablaste al corazón por lo que hemos leído. Te pido, Señor, de tu gracia, que me empoderes de manera sobrenatural para poder entregar un mensaje que tú escribiste en ese texto bíblico y que has hablado a mi corazón, obrando en mi vida, ahora para poder entregarlo a tu pueblo. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo tenga libertad de obrar conforme a tu voluntad, que obres en nosotros, Señor, y que puedas tener tu voluntad perfecta en nosotros. Yo no sé si este mensaje va a cambiar la vida de alguien hoy día, pero sé que tú eres poderoso y puedes hacerlo. Y sé que tienes algo para cada uno y todos nosotros. Así que no solo te pido, Señor, que nos hables, sino también te pido que esa tierra de nuestros corazones sea fértil para recibir tu palabra y producir fruto que te glorifica a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para empezar, primer punto, un despertar en medio del dolor. En el versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El pueblo de Belén, Judá, ellos están sufriendo el castigo del Señor por su maldad, ya que Ruth vivía, aunque no era israelita y no era de Judá, vivía en la época que la Biblia describe como cada uno hacía lo que le parecía bien. En el libro de Jueces 4 veces lo dice, y Ruth, sabemos del versículo 1, vivía en la época de los jueces. Israel estaba bajo disciplina del Señor, y la familia de Elimelech, el esposo de Noemí, se fueron de la casa de pan, donde había hambre, escasez de comida, en Belén, y fueron hasta Moab, tierra de enemigos de Israel, tierra pagana.
y sufrieron mucho. Pero ahora Noemí escucha que Dios estaba restaurando Belén, mientras ella estaba en Moab. Oyó que Dios nunca dejó de obrar. Y quizás ella no vio esa bendición en el momento, pero lo está escuchando. Y hay gente que hoy día se ha alejado de Dios. Quizás en un momento difícil, no sé el motivo, pero ahora escuchan cómo Dios está obrando en el mundo, quizás en su país, en su ciudad, en su familia, en su iglesia. Escuchan cómo Dios está obrando y quizás aún pueden escuchar alguna transmisión como esta, la que se está dando ahora. Quizás están en línea y anhelando, diciendo, ojalá estuviera ahí. Están escuchando, pero no han decidido volver a Dios. Noemí oyó y decidió hacer algo. Y yo digo, si me estás escuchando, hermano, vuelve a Dios. Y vuelve a la Iglesia Bautista Belén. Vuelve, no esperes. Es clave reconocer esto, que el regreso comienza cuando escuchas que Dios sigue siendo bueno. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Muchas veces el primer paso no es ver, sino oír. Oír que Dios está obrando, oír que Él te está esperando con los brazos abiertos, oír a los que te están diciendo, vuélvete, vuelve. Ten fe en lo que Dios dijo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios sigue obrando. Aunque tú has estado lejos, Dios no cambió. El que se fue, eres tú. Y Dios te está esperando. Hermanos, guarda tu corazón de rencor. Porque a veces cuando alguien se aleja de Dios, cerramos el corazón. Pero cuánto mejor es reflejar el amor de Dios y tener los brazos abiertos, como el Padre. Con ese amor que Él tiene por la moneda que se perdió. Con ese amor que Él tiene por la oveja número 100 que soy yo. Ese amor que Dios tiene por el hijo pródigo, también lo debes tener. Miren lo que dice en el versículo 6 y el versículo 7. Dice que se levantó y regresó. El versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, la decisión es el inicio del regreso. El regreso comienza con una decisión. Noemí no solo sintió algo, sino que actuó. Hay momentos que nosotros tenemos que hacer algo, pero lo más difícil es tomar el primer paso. Moab ya no era una opción, y tampoco lo era al inicio. No te vayas de la voluntad de Dios, aun cuando se pone difícil. El lugar de dolor para Noemí en ese momento se convierte en el punto de partida, donde empieza su regreso. No basta reconocer el error, porque quizás alguien dice, wow, Dios sí es bueno, amén. Sí, Dios quiere perdonarme, sí, debo arrepentirme, sí, de acuerdo. Pero no basta en reconocer el error. Hay que moverse, hay que hacer algo. Tú no puedes quedarte en el lugar que te alejó de Dios y esperar estar bien con Él. Vuelve a Dios. Volver a Dios siempre requiere dejar algo atrás.
siempre. Y a veces es por esto que es tan difícil para la gente volver a Dios, porque idolatran cosas y personas y lugares, influencia, bienes. Idolatran esto y dicen, yo no puedo volver a Dios porque voy a tener que dejar esto atrás. Vamos a seguir para ver algunos consejos desde la amargura. Consejos desde la amargura. Miren en el versículo 8. Dice que Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Refiriendo pues a su suegro, Elimelech, que falleció, y también Malón y Kelión, que eran hijos de Noemí, que eran los maridos de ellas que fallecieron. Eso lo estudiamos la semana pasada. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Eso no está en mis apuntes y tampoco era mi intención predicarlo, pero por algún motivo en ese momento Noemí estaba diciendo que para ellas la única manera que podía hacerles útiles a ellas era ser mamá y tener hijos y proveerles maridos para el futuro. Cosas así no nos definen y tampoco definen nuestro valor. ¿Sí? Hay a veces casos donde una mujer no puede tener hijos, o un hombre tampoco. Y esto no define su valor o su identidad. Es nuestra identidad en Cristo que nos define. Pero a veces nosotros nos torcemos en la mente con filosofías mundanas. Guardemos el corazón de esto. Vamos a ver que los consejos desde la amargura no son sanos. El versículo 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí les dice a sus nueras que regresen. Y nosotros podemos ver en este texto cómo a veces las dificultades o el pecado o la amargura tienen la tendencia de desorientarnos hasta decir cosas que no se debe decir. Escuchen su argumento, está lleno de dolor y tiene una visión distorsionada de Dios. Una persona alejada de Dios dice locuras. Sí. Y no es una buena fuente para tu doctrina. Yo no voy a pedir indicaciones navegando de una persona que anda perdida. ¿Cierto? No quiero pedir ayuda de una persona desorientada. Dirección. Ella dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. Y si bien Dios estaba tratando con su pueblo y con ella y con su familia, no es como si Dios le estuviera haciendo bullying o algo así, ¿me entienden? Quizás después de una cosa tras otra, quizás ella en un momento de desesperación dijo, ¿qué tienes contra mí? No es que ella le caía mal a Dios o si Dios tuviera algo contra ella. Es todo el opuesto. Quizás la gente interpreta
la disciplina de Dios como si Él estuviera contra ellos. Pero no es así. Es el contrario. Este mundo nos dice, no puedes disciplinar a un hijo. Esto es odio. Pero Dios dice, el que no utiliza la vara, aborrece a su hijo. Es lo que dice en el libro de Proverbios. El que detiene el castigo. Pero este mundo lo tiene al revés. Llama cosas malas, buenas. Después llama cosas buenas, malas. Y a veces esto infiltra, penetra en nosotros. Pero Dios, quien es amor, dice esto en Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dios ama a Noemí con un amor eterno. Y te ama a ti. Noemí no puede ni imaginar. Y yo tampoco. O sea, si yo no conocía el resto de la historia, porque yo he leído Ruth muchas veces, yo sé qué iba a pasar. Por eso estoy muy emocionado. Pero si yo no conociera la otra parte de la historia, diría, oh, qué pena Noemí. Horrible, miserable experiencia. Pero yo conozco el resto de la historia, hermanos. Y lo vamos a estar estudiando estas semanas. No tienes que esperar. Llega a casa, termínalo, léelo. ¿Ah? O si quieres escuchar algo mejor que lo que estoy diciendo yo, léelo ahora mismo, no hay problema. Es palabra inspirada de Dios. Pero igual preparé esa comida para ustedes. Fome preparar una comida y después la gente no llega. Imagínate. O que llegan y dicen, no tengo hambre. Dios te ama a ti con amor eterno. Y puede ser que ahora está todo nublado, todo oscuro, y no ves nada. No puedes imaginar lo que Dios está haciendo. En Ruth 1, o en el 12 de abril, o es el 12, ¿no? No, es el 11, el 12. No puedo perder las fechas porque el jueves es un día importante. El cumpleaños de Maika. Así que si me quieres enviar, si le quieres enviar a él torta, no hay problema. El dolor mal procesado puede distorsionar cómo ves a Dios. Y empiezas a interpretar cosas de una manera que simplemente no es conforme a la verdad. Tú puedes estar incluso como Noemí. Tú puedes estar en camino de regreso. Puedes estar regresando físicamente, pero aún luchando espiritualmente. Sí. Entonces, cuando una persona que se alejó empieza a volver, ayúdale. Dale una mano. Y cuando falla, no le dejo, yo sabía que eso no era verdad. Yo sabía, yo esperaba nomás que volviera a caer. No, dale una mano, ayúdale, levántalo. Dile, el justo 7 veces cae y vuelve a levantarse. Levántate, hermano, busquemos a Dios, no te rindes. Acuérdate de eso. Si tú estás en medio de un momento de desorientación espiritual, acuérdate que los sentimientos no son hechos. Y no todo lo que nosotros sentimos en medio del dolor va a ser verdad. Noemí ya va de regreso a Belén físicamente, pero ¿saben qué? Su corazón todavía no ha llegado. Y da unos consejos no muy buenos. Miren lo que dice en el versículo 14.
Ella les dice a sus nueras, váyanse, vuélvanse a su paganismo y sus dioses. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Dos respuestas a la invitación. Dos personas tienen la misma invitación de parte de Dios para acompañar a Noemí. Invitación de volverse a Dios e irse a la tierra de Dios. Esas dos nueras de Noemí, Orfa y Ruth. Orfa besa a su suegra y vuelve a Moab. Pero Ruth se queda. Dos mujeres en la misma situación, pero dos decisiones muy distintas. Orfa podría representar al que se conmueve, dice, alza su voz llorando. Se conmueve, pero no se compromete. Ruth representa al que se rinde por completo. Y quiero decirles, hermanos, dejen de tantear la tierra. Dejen de meter el punto del pie en el agua para probar la temperatura. Confíen en el Señor. Entréguense por completo. Métete al agua nomás. La temperatura está muy buena. No basta sentir emoción. No basta comenzar un camino. Orfa empezó el camino, pero volvió atrás. Hay que permanecer fiel. Miren lo que dice el versículo 16. Primero vamos a leer el 15, perdón, no lo quiero saltar. Aunque ya lo leímos al inicio, importante. Dice, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Versículos 16 y 17 dicen, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí tenemos una decisión radical. Podríamos ver el ángulo de la lealtad, que es hermoso, pero no es el ángulo que vamos a ver en este momento, sino que Ruth, y yo creo que este es el corazón de nuestro pasaje, Ruth está haciendo su declaración de fe, de seguir al único Dios verdadero. Yo cuando era niño cuando leí esto a los 17 años, recién salvo, cuando recién había conocido a Cristo, leí esto. Demoré 3 años, pero leí la Biblia entera. Un capítulo al día. A los 17, terminé como a los 19 más o menos, había empezado a los 16. Y leí esto y dije, oh, qué superficial Ruth. Le dijo a Noemí, cualquier Dios que sea tuyo va a ser el mío. Pero ahora con madurez y como adulto lo leo y digo, no, nada que ver. Noemí le decía, vuélvete a tus dioses como tu cuñada. Y Ruth dijo, no, el único Dios verdadero, el que es tu Dios, Él será mi Dios. Eso es lo que estaba diciendo ella. Ruth no solo decide acompañar a Noemí, ella decide cambiar de pueblo, de identidad y
de Dios. Y esto, hermanos, es conversión real. No es decir, ya me cansé de mi iglesia, creo que voy a ir a otra iglesia. O necesito suerte en la vida, así que creo que voy a ir a una iglesia, voy a ir a un culto. Esto no es conversión. No es decir, me voy a poner la polera y ya no soy ateo, voy a ponerme la polera bautista. Ahí sí voy a estar bien. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Ella deja su tierra, su cultura, su familia y su paganismo en busca del único Dios verdadero. Tal como la Escritura dice, que nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué necesitas abandonar para buscar a Dios? ¿La religión hueca? ¿Las tradiciones vacías? ¿La confianza en ti mismo? ¿Cuál es el ídolo que te impide seguir a Dios con todo tu corazón? ¿El trabajo? ¿Un hobby? ¿Una relación? ¿Un lugar geográfico? ¿Un vicio? Vuélvete a Dios. Como Ruth, puedes entregarte completamente al Dios de Israel. Y no estamos hablando de añadir a Dios a tu vida, sino rendir tu vida a Dios. No estamos hablando de conveniencia, sino compromiso. La fe verdadera siempre cuesta algo cuando es genuina. En el versículo 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan, ¿qué dice? Resuelta. Qué buena palabra. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí podemos ver una fe que persevera. Ruth no habla bonito solamente, está decidida. Qué gran mujer. Yo quiero ser como Ruth. Qué ejemplo para nosotros. Una palabra que implica firmeza, determinación, convicción. Inmovible Ruth. Dijo, voy a seguir a Dios. Amén. La fe real se demuestra en constancia. No es solo emoción. No estoy en contra de emoción. Gracias a Dios nos creó con emociones. Son bonitas. A veces duelen, pero muchas veces son muy hermosas. El problema no es emociones. El problema es cuando nosotros tomamos decisiones a base de emoción. Ese es el problema. Las emociones son una brújula horrible. Tenemos que tomar decisiones a base de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y según consejo sabio. Para Ruth no fue solo emoción, sino una decisión firme y convencida, con convicción. No seas como la esposa de Lot, quien miró atrás, aferrándose a lo que Dios le había mandado dejar. Salió de Sodoma, pero dejó su corazón ahí. Hermanas, por favor, si tu esposo quiere seguir a Dios, no seas tropiezo. Acuérdense de la esposa de Lot, que miró atrás. Dios honra a los que le siguen y que no miran atrás. Yo luché mucho con la música mundana. Escuchaba mucha música rock, música metal, música indie, emo, screamo, metalcore, hardcore, rap. Escuchaba pura música mundana. Después me convertí a Cristo y dije, voy a buscar esos estilos que me gustan, pero con letra cristiana. Era mi gran idea. Que, hermanos, sin poder entrar en detalles, es mezclar aceite y agua. Es mezclar tinieblas con luz.
es tratar de mezclar Cristo con Belial, un ídolo pagano, un dios pagano. Nosotros, Dios nos llama a ser separados del mundo, no imitar al mundo. No nos conforméis a este ciclo, ¿sí? Después, en otro momento, podemos hablar más de esto. Pero algunos de ustedes quizás no crecen en su vida cristiana porque todos los días están escuchando música mundana, letra mundana, música sensual, y eso les deja atrás. Bueno, viví en los tiempos de los dinosaurios. Y en ese tiempo, niños, teníamos un aparato para escuchar unos discos circulares que se llamaban CDs, ¿sí? Ahora se pueden encontrar en las ruinas. Y recuerdo en ese entonces, yo empecé a trabajar creo que fueron a los 15 años, quizás a los 14 años. Empecé a trabajar en Subway. ¿Quién conoce Subway? ¿Sí? Los que han ido al norte han visto Subway, un lugar de sándwiches que llegó también a Chile. Y trabajaba en Subway, trabajaba duro. En nuestra comuna éramos en la tienda número 3 con más flujo. Y del inicio de mi turno hasta terminar había una fila hasta la vereda afuera. Oh, qué locura. Como a los 14, 15 años. Y yo ganaba plata. Y en cada verano iba a las montañas, en la cordillera, y trabajaba en un campamento. Trabajaba tiempo completo por 3 meses y juntaba mi plata. Y para mí era un tesoro a los 15 años tener mucha plata. Recuerdo con mucho amor, junté toda mi plata de 3 meses, ganando sueldo mínimo en California. Y con ese dinero fui donde una galería del artista favorito de mi mamá y le compré una pintura de Thomas Kinkade. Quizás han escuchado de Thomas Kinkade. Búsquenlo en Google. Es un artista cristiano. Muy bonita su obra. Pero ¿saben qué? Principalmente gastaba mi plata en mí. Para comprar instrumentos, para tocar en mis bandas, comprar parlantes, cosas así, tablas de mezclar, no sé cómo se llaman en español, pero estaba en lo que llaman en inglés el scene, o el escenario, que yo tocaba conciertos, era cantante de una banda death metal, y era fanático de la música, era un ídolo en mi corazón. Y cada semana compraba CDs. Y estos CDs valían estamos hablando de hace 15, 20 años atrás, estos CDs valían entre 10,000, 15,000 pesos. Y yo tenía así un cuaderno que tú abrías y tenía para poner los CDs. Y así de grande. No tengo el conteo, pero no me sorprendería si fueran cientos de CDs. Y tú sacas la cuenta. Había gastado muchísima plata en estos CDs. Y recuerdo como a los 19 y 20 años Dios empezó a obrar en mi corazón. En cuanto a la música. Recuerdo, si alguien me hablaba de eso, yo me enojaba tanto. ¿Quién te crees para decir que música voy a escuchar? Una actitud muy fea que no es de cristianos. Incluso quizás lo sentiste también cuando yo dije, quizás no vas avanzando por tu música mundana. Yo sé que es feo apuntar el dedo, pero lo estás haciendo. También a mí. Y yo me frustraba con cualquier persona que me hablaba de eso. Aún mi mejor amigo que me discipulaba para Cristo. Él entró a uno de nuestros conciertos y vio lo que estaban haciendo. Y dio vuelta y salió. Y eso me ofendió mucho. Pero en su tiempo Dios trató conmigo de su manera. Prediqué sobre esto hace muchos años atrás. Y yo de a poco empecé a hacer cambios. Muy lentamente. Dije ya, voy a dejar de escuchar a la música que se escucha como lo más satánico, aunque tenga palabra cristiana. Así que dejé black metal, que es una música súper satánica. Dejé black metal. Después dije, ¿sabes qué? Me enoja mucho cuando escucho death metal. Así que también lo voy a dejar. Y lo dejé. Y de a poco iba dejando como géneros de música que yo veía que me hacían mal. Escuchaba, yo siempre he tenido la tendencia hacia la profunda tristeza.
y escuchaba música emo y me hundía en un pozo de tristeza. Entonces eventualmente dejé esa música, aún la cristiana, entre comillas. Y de a poco iba dejando, hasta que yo dejé como todas las músicas malas que había. Por lo menos pensé que era así. Y un día llegó un grupo folclórico a mi iglesia. El estilo en inglés se llama bluegrass. Y ellos tocaron música folclórica, muy sana, muy tradicional, muy conservadora, hermosa. Y estaban vendiendo CDs atrás. Y yo me acerqué y agarré dinero que estaba en mi bolsillo. Era fin de mes. Y era el único dinero que yo tenía. Y era la cantidad de mi diezmo. Y yo no había dado mi diezmo ese mes. Y era mi diezmo, que era para Dios. Pero yo compré CDs de ellos. Y fue en ese entonces que aprendí algo. La música en sí había llegado a ser un ídolo en mi corazón. Que yo estaba dispuesto a tomar mi sacrificio por Dios y comprar CDs. Aunque fueran CDs sanos, de buena música. Y en ese entonces llevé mis CDs, los cientos de CDs, y me deshice de ellos. Para mí eran como un trofeo. Mira, lo bacán que soy, todos los CDs que tengo. Y boté todas mis poleras mundanas de los conciertos. Estoy hablando de cientos de conciertos tocados y también donde fui a escuchar. Hasta borré la música mundana de los grupos que yo había grabado. Había grabado como 20 álbumes. Y hoy tengo como, de todos esos álbumes, tengo como 3 cantos que alguien me envió por correo una vez. Cuando yo me deshice de estos CDs, fue tan difícil. Porque era tanta plata. Y eran años de trabajo. Cientos de horas de trabajo. Trabajando toda la semana. Y había malgastado esa plata en eso. Pero hermanos, ¿para qué hacer las cosas a medias cuando se trata de Dios? No empieces de a poco a quitar las cosas. Como el que fuma, que tiene 20 cigarrillos en la semana. Y después dice, no, ahora voy a fumar 18. Y la otra semana 16. Y después 14. Cada vez menos. Ese es un punto aparte. Pero, hermano, no, el libro no habla de cigarrillos. ¿Sí? Algunos tratan a los cigarrillos como el pecado imperdonable. El tabaco, ahora estoy en contra del tabaco. No es recomendable porque tu cuerpo, si eres salvo, es templo del Espíritu Santo. Así que no debes fumar, no es bueno. Voy a hacer algunos comentarios más, pero no los voy a hacer. En inglés tenemos una frase, quizás lo conocen, cold turkey, pavo frío. Y no sé de dónde nace la frase, pero es el opuesto de ir dejando las cosas de a poquito. Es que voy a dejar de fumar, pero cold turkey decimos, que significa de hoy hasta mañana, de hoy, ahora nada. Sí. Y cuando se trata de seguir al Señor, es mucho mejor que todo sea cold turkey. No sé si ustedes en algún momento se han metido en agua, pero muy fría. Como cuando bautizo. A veces el agua hasta me quita el oxígeno y no puedo hablar. Hermano Rodrigo, tú has creído en Cristo como tú. Mis hijos se burlaban de mí porque dije, te bautizo mi hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de pronto me salió.
Avi, ¿cuándo te bautizó? Avi no está. Avi se bautizó en julio, en agosto, o no me acuerdo. Tuvimos que llevar un martillo para romperle un hoyo en el hielo, no. Pero cuando bautizo, yo no meto un dedo. No, me meto completo nomás, ya, vamos. Y finjo como que no hace frío para no desanimar a la persona que se va a bautizar. Pasen nomás, está muy rica el agua. Pero hermanos, nosotros no debemos entregarnos a Dios 99%. Si tú en tu conciencia sabes algo que debes cambiar, no esperes más. Quizás tú tienes algo secreto que tú sabes que está mal. Y tú dices, bueno, el pastor habló de cigarrillos, yo no fumo, así que estoy bien. No, tú sabes. Dios, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Y te dice, bueno, los cigarrillos no son tu problema, pero ese otro. ¿Es necesario que el pastor da una lista de todos los pecados para que tú digas, dijo el mío? No, tú tienes el Espíritu Santo y tú sabes. Dejemos de jugar con Dios. Dejemos de jugar con Dios. Vuélvete a Dios. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Entonces no mires atrás, hermano. Y si ya te alejaste, vuelve. No esperes más. Qué amoroso es nuestro Señor. En medio de todo esto, Dios sigue su obra de redención. Noemí está regresando. Ruth está creyendo. Pero ellas no tienen idea de lo que Dios está haciendo en el panorama general. Obviamente no conozco todos sus pensamientos, pero es lo que opino, que no tienen la menor idea. Y a veces nosotros estamos parados tan cerca de una pintura que ni somos capaces de ver el cuadro completo. No puedes ver el bosque porque los árboles te están bloqueando. En este regreso a Belén, Dios está trayendo la línea del Mesías con una mujer moabita. ¡Qué milagro! Tu regreso no solo te afecta a ti. Ningún hombre es una isla. Todo lo que hacemos afecta a la gente conectada a nosotros. De muchas maneras que no nos damos cuenta. Un día yo fui salvo. Alguien me alcanzó por Cristo. Y ahora otros también lo están siendo a través de la vida de su servidor. Dios está escribiendo una historia mucho más grande de lo que tú ves. Y tienes que tener fe. La gracia de Dios alcanza incluso a los que vienen de Moab y los usa para obrar su plan. Noemí un día salió de Belén, quizás podríamos decir llena. Su marido, sus hijos, probablemente con todas las expectativas. Pero volvió a Belén vacía. Todavía en hambre, sin esposo, sin años de haber gozado de las bendiciones de Dios en la tierra de Dios, sufriendo las consecuencias de una vida alejada del Señor. La Biblia dice en Proverbios que el camino de los transgresores es duro. A veces tú conoces a alguien que sigue a Dios con su vida. Dice, ¿cuántos años tienes? Y esperas que digan, no sé, 50. Pero te dicen, yo tengo mucho menos o mucho más. Dependiendo de cómo ha sido su vida.
De pronto te dicen, no, yo tengo 25. Pero es porque ha sido una vida muy dura, muy difícil. Todo esto es innecesario. Noemí está volviendo vacía. Pero Ruth sirvió a ídolos y ahora confía en el Dios vivo. Dos historias entrelazadas y un mismo Dios obrando en ambas mujeres. Mi pregunta para ustedes, hermanos, es, no solo para hermanos en Cristo, también para una persona que quizás no tenga salvación todavía porque no ha creído en Cristo como su Salvador. Cuando Dios te llama a volver, ¿vas a responder como Orfa o como Ruth? Una se vuelve a lo mismo de siempre, pero la otra entrega su vida al Dios vivo y verdadero. Da la espalda a los ídolos y sigue a Dios. Y al final, hermanos, no se trata solo de salir de Moab. No se trata solo de un cambio de geografía o incluso un cambio de hábitos. ¿De qué se trata? Se trata de dejar de vivir para ti mismo y rendirte al Dios vivo. Cuando Noemí decidió volver. Vamos a orar.